Jesús y comenzamos exaltando su nombre, que es por sobre todo nombre. Con sus palmas. Caer al enemigo que a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. ¿Cuánto lo creen? Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre oración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Decláralo. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy hasta el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy hasta el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy hasta el final, pero fuerte. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy hasta el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Jesús, eres mi testimonio. Ese grito de júbilo. Aleluya. ¿Ya? Estamos a 15 de junio y celebramos nuestro evento Ser Papá. Muy bien, tenemos sorpresas. Que pasen las... No vienen calcetines. Algo mejor. Pero algo viene, ¿cierto? No, pero con mucho cariño. Agradecemos al Señor por todo lo que se ha preparado por el lugar, por la hermosa decoración, por el break, por las sorpresas que se vienen en el camino, ¿ya? Así que va a estar bueno, pero vamos a tener un tiempo para
pensar, reflexionar y considerar algo de la palabra del Señor, ¿ya? Es una palabra que me ha hecho meditar y le he titulado hoy Temporadas de Contratiempo, ¿ya? Así se llama la reflexión de hoy. Si bien es cierto, queremos darle énfasis al rol del papá, quiero llevarlos a la Biblia, a donde nos encontramos con un papá, ¿ya? Un papá que tenía una hija. De los hombres o padres que hay acá, ¿cuántos tienen hijas? ¿Grande, chiquitita? Ah, la mayoría. Ah, por ahí hay una en potencia, ¿cierto? Viene ahí una... Ya es papá, ¿cierto? Pero la mayoría han tenido una niñita, ¿ya? Aquí estamos en proyecto, ¿cierto? Bien, bien, por ahí viene la niñita del Cristian. Oremos, por favor, para que salga niñito. Vaya. Los niños quieren una niñita, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ah, por ti que no, ya, no, sí te entiendo. Ya, o sea que venga otra, otro. Eso es la espontaneidad. Pero en la Biblia nos encontramos con un papá que tenía una niñita, ¿ya? No se sientan mal a los papás que no tienen niñita, ¿ya? Van a tener después cuando sus hijos se casen, y ahí van a tener mujeres a las cuales, o niños, ¿ya? Pero en la Biblia nos vamos a encontrar, o no, los quiero llevar a la historia de un papá que tenía una niña, ¿ya? La Biblia no da mucha luz si era su única hija, pero era una hija a la cual él apreciaba y la trataba con mucho cariño porque la Biblia dice que la llamaba mi hijita. Y también tú como papá puedes tener algún apodo quizás íntimo que llamas a tus hijos, ¿verdad? Que quizás cuando niños les encanta que le digas, pero ya cuando entran en la adolescencia, ojalá ni te acuerdes cómo lo llamabas. Ojalá el nombre así, ready. ¿Ya? Pero son momentos y hay etapas en las cuales los hijos vienen a ser algo muy, muy, por decir así, carismático porque saca lo mejor de nosotros y nos permite ser cariñosos y quizás atrevernos a hacer cosas que quizás como adultos no podemos. Pero quiero llevarlos al libro de Marcos, ¿ya? El Evangelio de Marcos es un evangelio muy cortito y quiero llevarlos al capítulo 5, desde el verso 21. Gracias. ¿No se escucha? Pucha, yo me escuchaba bien. ¿O no? Yo me escuchaba clarito. Marcos 5, del verso 21 en adelante vamos a leer, o quizá usted va a leer ahí arribita, o me escucha, ¿ya? Si tiene su celular o como a usted le sea agradable. Dice la versión NTV. Jesús, ¿ya?, entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. El verso 27 dice, ella había oído, la mujer, de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocare su túnica quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Qué interesante eso, que Dios permita que tú en tu cuerpo puedas experimentar eso que Dios está haciendo. Creo que aumenta y es una señal para nuestra fe. 29. Después del verso 35 al 36 dice, mientras él todavía hablaba con ella, o sea, Jesús con la mujer que sufría de flujo de sangre, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Repite conmigo, no tengas miedo, solo ten fe. Pone la mano a aquel que está a tu lado o mutuamente y vamos a orar para que
Dios traiga una convicción al corazón y le diga, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Ya? Señor Jesús, estamos en esta hora, Padre, siendo expuestos a tu palabra, y como no podemos interpretarla de manera humana o quizás de una manera literaria, queremos pedir una vez más, reconociendo que el Espíritu Santo es quien puede traer luz a nuestro entendimiento, ayudarnos a comprender los principios que tu palabra nos entrega. Y en esta tarde-noche, cuando estamos expuestos a un milagro que la Biblia registra, a uno de los tantos milagros que tú un día hiciste, permítenos identificarnos con acciones, con eventos, con circunstancias, quizás con emociones que los participantes de este milagro tuvieron en ese momento, y poder hallar en la Escritura, en tu palabra, en tu mensaje, una herramienta, una respuesta, una solución, una esperanza para lo que quizás podamos estar experimentando. Señor, venimos aquí no como personas que están totalmente sanadas, restauradas o sin ningún inconveniente. Somos tus hijos que nos has vestido con tu gracia. Somos tus hijos que hemos sido justificados. Somos personas a las cuales tú amas con amor eterno. Y en esa condición nos acercamos a ti, al trono de la gracia, no al trono del juicio, sino al trono de la gracia. Gracia la cual nos alcanza, gracia la cual nos levanta, gracia la cual nos hace sentirnos y experimentar el amor divino. Espíritu Santo, toma el control de todo este momento, de todo lo que hemos de hablar, de todos los que estamos en esta sala y de quizás de aquellos que escucharán este mensaje. Espíritu Santo, habla sus vidas, llénanos y haz lo que tengas que hacer en medio de nosotros. No tengas miedo, solo ten fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quisiera colocarlos o llevarlos al contexto de este milagro en el Evangelio de Marcos. ¿Ya? Probablemente quizás lo has leído, lo has escuchado o quizás va a ser la primera vez. ¿Ya? Pero para contextualizar vamos a entender un poquito. Jesús venía de una ciudad llamada Gadara, de los Gadarenos, en donde había liberado un endemoniado, ¿ya? Y había hecho un milagro extraordinario con ese hombre. Y si bien es cierto, gente creyó a través del testimonio de él, muchos de los habitantes de ese lugar les dio miedo, ¿ya? Y le pidieron a Jesús que se fuera de donde venía. Entonces por eso que dice que Jesús sube a la barca y se mueve nuevamente al otro lado del lago. Y creo que es importante darnos cuenta de que hay personas o grupos que rechazan a Jesús, y eso es algo real, ¿verdad? Etario, social, cultural. Pero en esta otra orilla había gente que, dice la Escritura, lo estaba esperando, ¿ya? Y resulta que a esta multitud que estaba en esta orilla se acerca un hombre, ¿ya? Un hombre que la Biblia lo señala como un hombre que religiosamente era importante. ¿Ya? Probablemente este era un hombre de gran influencia, era un hombre que cumplía diferentes roles. La Escritura lo llama como el principal de la sinagoga, ¿ya? Y el principal de la sinagoga era como el presidente, ¿ya? De un grupo en donde la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos y leían la ley, personas exponían, así como quizás nosotros, ¿ya? Adoraban, haciendo muchos rituales que la ley lo decía. Entonces este principal era como aquel que supervisaba que las cosas se hicieran de buena manera. Entonces este principal vivió una crisis, ¿ya? El relato nos dice que él vivió una crisis, y en esa crisis él decide ir en busca de esta persona llamada Jesús, que en otro momento de su vida, quizás semanas, meses o algunas horas antes, él también era parte de aquellos de la sinagoga, de los fariseos, de aquellos religiosos que rechazaban a Jesús. Y creo que eso también es importante poder saber,
de que gente, o nosotros, que quizá en una temporada rechazábamos a Jesús, podemos después cambiar de opinión y acercarnos a Jesús. Y Jairo tuvo esta experiencia, porque él era fariseo y los fariseos rechazaban a Jesús. Entonces vemos que él cambió de opinión, ¿ya? Producto de una crisis que le afectó a su familia, principalmente a su sangre. Y creo que coincidirá conmigo que cuando alguien de nuestra sangre vive una crisis, eso nos mueve, ¿verdad? Y eso nos mueve quizás a hacer lo que comúnmente no hacemos, pero nos atrevemos a realizar aquellas cosas porque la sangre es la que nos, por decir de alguna otra manera, nos potencializa y nos lleva a decir, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Por qué? Porque hay un amor, hay una conexión y hay un sentido de socorro, de ayuda, de no quedar así de manera impávida o de manera así indiferente, sino que hizo algo, ¿ya? Y creo que aquí la mayoría de los padres que están acá, en más de alguna ocasión han hecho algo motivados por el amor, ¿ya? Quizás alguna mujer también, ¿ya? O algún hermano o algún hijo ha tenido que ponerse en un escenario distinto por tener o querer hacer algo por aquellos de tu propia sangre que están viviendo una experiencia difícil. Entonces, en este escenario, es como Jairo llega donde Jesús y yo me imagino que él cuando salió de casa no tiene que haber salido solo, ¿ya? Tiene que haber salido con algunos siervos, algunos trabajadores, porque era un hombre rico, era un hombre pudiente, ¿ya? Entonces tiene que haber ido con alguien y él decide salir de casa, dejar a su mujer, porque tiene que haber tenido mujer, a su hija que estaba agonizando, dice el relato, los deja y decide buscar a aquel Jesús que probablemente en la sinagoga lo tiene que haber visto hacer algún milagro y va en busca de él. Y fíjense que el relato nos dice que cuando él llega donde está Jesús, dice que él cae a sus pies. O sea, él no llegó como el principal de la sinagoga. Jesús, ¿dónde estás? No. Él llegó como un padre, un hombre, un ser humano que quiso o estuvo dispuesto a hacer lo que quizás en su mente religiosa no lo creía que era posible, pero lo hizo igual, ¿ya? Que fue ir en busca de Jesús. Y fíjense, caer a tal condición, dice, de caer a sus pies y le rogó, ¿ya? Porque Jesús, ¿cómo estaba? ¿Estaba solo? ¿Estaba rodeado de gente en esta orilla? ¿Qué dice el relato? Había gente. Y si nosotros los chilenos somos bulliciosos, imagínense los judíos, más bulliciosos, y con Jesús al medio. Jesús, Jesús, Señor, ten compasión de mí, mira dónde está. Probablemente mucha gente hacía mucho ruido, pero Jairo se metió en esa multitud, luchó contra el ruido, se tiró a los pies de Jesús, y probablemente más de algunos se tiene que haber tirado a los pies de Jesús, pero algo provocó que llamó la atención y le rogó. Y fíjense lo que le dijo. Dice el texto que cae a los pies de Jesús para pedirle su ayuda y le rogó con fervor. O sea, no le dijo una vez, tiene que haberle dicho varias veces. Le dijo, mi hijita se está muriendo. Dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Fíjense, llegó a los pies de Jesús y le dijo, por favor, quiero que sanes a mi hija, ven a la casa, tócala y estoy seguro que va a vivir. Entonces, Jairo, de ser un principal, de ser un fariseo que negaba a Jesús, que rechazaba a Jesús, hoy día se convierte en uno de aquellos que necesitaba un milagro. ¿Y se dan cuenta que Dios no es rencoroso? Que no actúa como nosotros, porque probablemente Él podría haber dicho, pero este hombre con los otros en algún momento me rechazó. Pero Jesús nos mira diferente. Y creo que eso también es muy saludable para nuestra mente, recordar que Dios no actúa con nosotros como nosotros lo hacemos humanamente, sino que Él actúa de manera diferente, ¿ya? Entonces cuando Él le dice, mi hijita se está muriendo,
le pide que vaya con él a su casa para que la toque y ahí se produzca el milagro. ¿Había fe en ese hombre o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Había fe o no? Porque le estaba pidiendo que fuera a su casa para que le sanara a su hija. Y le decía, si pones tú tus manos sobre ella, ella va a sanar. Entonces en él había fe. Había fe. Aunque hubiese sido un fariseo, tenía fe. Y a veces nosotros creemos que por ser evangélico, en el buen sentido, solamente tenemos fe. Y a veces los evangélicos dicen, no, los católicos no tienen fe. Los mormones no tienen fe. ¿Ya? Pero resulta que cuando la fe está enfocada en Jesús, no importa lo que hayamos creído, pero si nos enfocamos en Cristo, tenemos fe. Y Jesús vio esa fe. Dice también la palabra que aquel que se acerca a Dios debe creer que le va a encontrar, porque sin fe es imposible agradar a Él. Entonces, Jairo, si se acercó con fe, probablemente Dios se agradó de eso. Entonces, eso es relevante. Ahora, con este relato, con este contexto, yo quiero que podamos analizar o considerar algunas etapas que los seres humanos vivimos cuando nos encontramos en crisis. ¿Ya? Algunas etapas que hoy día quiero que analicemos 4 etapas que se experimentan cuando nosotros tenemos crisis. Y principalmente aquí vemos a un padre en una crisis. ¿Ya? Como número 1, ¿está la diapo? Ok. Dice, buscando una solución. El verso 23 nos dice que Jairo buscó a Jesús, se acercó a él y le pidió un favor, ¿verdad? Aquí, como le decía en el contexto, él sale de su casa, deja a su hija agonizando, probablemente se movió con gente, busca a Jesús y él no sabía dónde estaba Jesús, ¿ya? Porque Jesús nos decía, oye chiquillo, voy a estar en, no sé, en el lago Genesaret, Genesaret. Ahí voy a estar juntos, síganme. O después dijo, no, voy a ir al Monte de los Olivos y allá, él no daba como su ubicación. ¿Saben cuál era su ubicación o cómo la gente lo identificaba? Cuando había multitud. Porque era raro que alguien estuviera rodeado de tantas personas. Entonces era ver, no sé, estar transitando por los campos y si había una multitud, probablemente Jesús estaba ahí. Entonces Jairo vio la multitud de la orilla y dijo, allá está Jesús, voy para allá. Y él se movió, fue donde él y dice que él al buscarle, al ir donde él estaba buscando una solución. Y creo que cuando este padre vive una crisis donde dice, yo no puedo solucionarlo, yo no tengo herramientas para poder decir, lo voy a lograr, lo voy a superar, esto no me va a matar, aunque a veces podemos, pero hay un momento en el cual decimos, no, o sea, realmente necesito una ayuda sobrenatural o una ayuda distinta. Y es ahí donde Jairo dice, yo no puedo con todo el peso religioso que tengo, no puedo orar por mi hija y lograr la sanidad. Con todo quizás la riqueza que tengo, no hay doctor que pueda venir y sanarla. Porque Jairo decía, mi hija está agonizando. No es que estuviese enferma, estaba agonizando. Y cuando decimos que agoniza una persona es porque el aliento ya se está acabando. ¿Me entiende? Entonces, en esa condición, él dice, en lo peor, en el límite, él dice, quiero una solución y la busca. ¿Y dónde la busca? En Cristo, en Jesús. Y él va a ese lugar como padre, intentó todo lo posible y pidió ayuda. Y aquí nosotros, ¿qué podemos extraer? De que el orgullo, cuando vemos a nuestra sangre que se está doliendo, el orgullo no sirve y se deja abajo. ¿Ya? ¿Cuántas quizás padres o madres o alguna persona relevante se atreve a hacer no algo inmoral, sino algo honesto y transparente y no le tiene temor con tal de ayudar a su familia? ¿Cuántos hombres y mujeres salen de casa buscando, por decir así, el dinero para llevar a la casa y traer algo de comer, traer quizás algo que pueda satisfacer las necesidades físicas de su familia, pero no le tienen temor porque dicen que, o sea, porque piensan que la solución no llega a la puerta de tu casa, hay que salir a buscarla? Y en el aspecto espiritual también ocurre eso. Si bien es cierto, Dios se puede aparecer y puede hablarnos, es importante también dar pasos de fe. Y aquí nosotros vemos a Jairo, a un padre
que se atreve a salir, a renunciar, a reconocer que ya no era de esas personas que rechazaba a Jesús, sino que se estaba convirtiendo en alguien que creía que Jesús podía hacer algo por su hija. Yo te quiero invitar, y el Señor llega a invitar no solamente a los padres, sino a todos nosotros, que podemos ir en busca de Jesús para hallar una solución. Porque la solución que Cristo nos puede dar quizás no va a ser un cheque numeroso, quizás no va a ser un trabajo totalmente estable, quizás no va a ser la sanidad inmediata de tu cuerpo, quizás no va a devolverte lo que todo te robaron, pero sí lo que Jesús te puede dar es que Él te dice que no temas, solamente ten fe, porque Él lo va a hacer. En el momento que Él quiera, Él lo va a hacer. Y saben que esa fe que en un momento llevó a Jairo a moverse a ese lugar, iba creciendo, iba en aumento. Pero hay un momento de la historia que vamos a llegar en donde su fe necesita un golpe, necesita algo extra. Y es ahí donde tenemos o podemos nosotros considerar. Otra etapa que nosotros experimentamos en las crisis es soportar la presión. Mira, Jesús aceptó la invitación de Jairo, le dijo que sí o le dijo que no. Dijo que sí, ¿cierto? Entonces él dijo, ya, yo voy a ir a tu casa. Él se mueve, pero él no se mueve solo. Estaba rodeado de gente y dice el relato que la gente lo apretaba. Entonces Jesús se mueve y a medida que se mueve, la gente iba con él. ¿Ya? Porque no es que dijeron, ya dejemos ir a Jesús donde Jairo. No, la gente lo siguió. Quería insistir con él porque probablemente querían verlo, querían ver en él algún otro milagro, señal o alguna necesidad que ellos necesitaban. Pero en este momento, ¿qué es lo que vemos? Que llegar a la casa de Jesús era el objetivo, ¿verdad? La gente que estaba con Jesús no entendía eso. ¿Ya? No lo entendía, porque no despeja la ruta, sino que lo sigue apretando, ¿cierto? Sigue rodeándolo. Entonces el paso era lento. Ahora el trayecto no estaba libre de incomodidades. El trayecto hizo que la multitud ciertamente le colocara un freno a la rapidez con la cual Jesús se podía mover. Y piensa en ese papá. Mi hija está agonizando. O sea, en cualquier momento da su último aliento. Necesito que vayas a casa. Y la gente que hizo lo seguía apretando, lo seguía ahí con él. No le daba fluidez para que se moviera. Y el aliento de la hija probablemente iba cada vez más lento. Entonces, ¿qué es lo que hace Jairo o a qué se ve enfrentado? Primero, a tener que aceptar que el paso de Jesús o la velocidad con la cual Jesús pudiese llegar a su casa se iba a demorar más tiempo de lo que él pensaba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente no estaba a favor de Jairo. No estaba apañando a Jairo, sino que solamente él estaba acudiendo a un compromiso que había hecho con Jairo, pero había una multitud. Había gente que lo estaba rodeando, pero Jairo soportó esta presión, tuvo que aceptar el ritmo de Jesús, ¿ya? Tuvo que aceptar que él iba a llegar a la casa cuando él pudiese llegar, pero Jairo sí lo que no podía negar era de que Jesús sí quería llegar a la casa. Y creo que eso debe alentar a cada corazón o a cada persona que pueda vivir una experiencia crítica de saber que Jesús sí quiere llegar a tu crisis. Él sí quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque Él sabe que la crisis sin Cristo te puede destruir. Y los pensamientos de Dios para el ser humano no es destruirlo, sino darle vida. ¿Me entiende? Entonces, Jairo no caducó su misión, a pesar de eso, ¿ya? A pesar de que a él le urgía que llegara Jesús a la casa y el paso era lento, pero Jairo no caducó, sino que dijo, bueno, hay que soportar, él va a llegar. Y quizás en su mente pedía, hija, espera, aguanta, porque ya llevo a Jesús. Me imagino que él como papá pensaba eso, pero Jesús no se movía rápido y Jairo tuvo que soportar eso. ¿Me entiendes? Porque si él decía, no, así no me sirve, lo que yo necesito es que tú llegues rápido a casa. ¿Se imaginan a Jairo diciendo esas cosas? Ante Jesús diciéndole, ya mejor no vayas porque vas muy lento. Quizás algún chileno o algún corazón chileno
un poco macanudo, le hubiese dicho, ya no me sirve, mejor voy a buscar otro lado. Probablemente los chilenos somos como así de repente. Pero Jairo tuvo paciencia y esperó. Y creo que en las crisis, si tenemos claridad y creemos que Jesús va a llegar a nuestra crisis en el momento oportuno, tenemos que soportar la presión, aunque las cosas vayan lento, ¿ya? Como número 3, en las crisis, ¿qué es lo que también tenemos que aprender? Aceptando, dicen, los tiempos. Aceptar los tiempos. ¿Por qué? En este milagro de la hija de Jairo ocurre otro milagro entre medio, ¿ya? Que es la mujer que sufría flujo de sangre por cerca de 12 años, ¿ya? Imagínense, Jesús caminando a la casa de Jairo, y dice el relato que de repente Jesús, en todo el apremio físico que él tenía, él dice, alguien tocó mi manto, alguien me tocó y hubo un milagro. Y dice que la mujer que tenía flujo de sangre dijo, si yo tan solo tocaré su manto, podré ser sana. Y el relato nos dice que sí ocurrió el milagro, que sí fue. Entonces vemos en este momento un milagro entre medio del milagro que necesitaba Jairo, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablo de aceptando los tiempos? A Jairo le preocupaba a su hija, ¿verdad? Se estaba agonizando, quería que Jesús la tocara. Pero entre medio ve a una mujer que también recibe un milagro. Y lo más relevante es que el texto dice que Jesús habla con ella, ¿verdad? Porque le dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, pero Jesús, ¿cómo si todos te apretan? ¿Ya? ¿Pero quién me tocó? Y cuando dice, fui yo, Señor, dice la mujer, ¿qué hace Jesús con ella? Se pone a conversar y le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Imagínense a Jairo, ansioso de poder llegar a casa y ver que se detiene a conversar con una mujer cuando él tenía una urgencia. A veces creemos que lo de nosotros personalmente es lo más relevante. Que lo que otros puedan necesitar no importa, lo mío es primero. Jairo era un principal de la sinagoga, era un religioso de mucho peso y tuvo que aceptar que había otra persona que podía tener más prioridad que él. Pero fíjense, Jesús no se olvidó de Jairo, sino que en el camino salió este milagro que necesitaba esta mujer, pero Jairo iba rumbo hacia la crisis de Jairo. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender o rescatar? Que si bien es cierto, yo tengo una necesidad, tú tienes una necesidad, Dios va a llegar, pero eso no quita de que Jesús haga cosas en otros. Porque de repente podrían decir, pero Señor, yo que te he pedido tanto, ¿y por qué no ocurre conmigo? Porque se cruzó una mujer y tocó el manto, simbólicamente. Por eso puede ocurrir. Pero eso no significa que se ha olvidado de llegar a tu casa donde está tu hija agonizando, simbólicamente. Porque siempre va a haber alguien que también necesita de Jesús. Tu causa, tu dolor, tu pena, tu necesidad es importante para ti y para Cristo. Pero también hay importancia de otras personas. Y eso nos habla de la gracia. Y eso nos permite entender de que si bien es cierto yo tengo necesidad, eso no me priva de poder orar por otros y que otros reciban quizás un milagro cuando tú todavía lo estás esperando. ¿Cuántas veces quizás nos ha tocado ver que Dios responde a otras oraciones y la mía todavía no? ¿O cuando hemos visto que Dios restaura otras cosas, sana a otras personas, prospera a otras personas, las libera, hace muchos milagros, pero a ti todavía no te ocurre? Puede ser porque hubo una mujer, simbólicamente, que pasó y tocó el manto de Jesús, y eso no quita de que Jesús no va a llegar a nuestra necesidad. Y como padres, a veces creemos que solamente nuestros hijos son los que tienen urgencia. Porque yo creo que cada uno de nosotros probablemente podría dar la vida por sus hijos o sus hijas, pero no por otros. Quizás tendríamos empatía y haríamos lo posible, pero no moriríamos por otros. ¿Me entienden? Entonces, cuando vivimos crisis, tenemos que entender y aceptar que Dios no se ha olvidado de mí, y en ese no olvidar, yo puedo ver que Dios puede bendecir a otros y contentarme con eso. Aunque yo diga, o aunque tengamos esa actitud de Jairo, pero Jesús, mi hija está agonizando, necesitamos llegar a casa. Pero Jesús, que sabe todas las cosas,
él sabía que se podía detener. Y creo que cuando Dios responde a otros es porque Él sabe que tú y yo podemos esperar. ¿Ya? Porque Él sabe que va a actuar en el momento oportuno, en el momento más propicio. Cuando Jesús se topa con la mujer, Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. A los ojos de Jairo, pareciera que esa mujer iba a ser una causa de que su necesidad no pudiera ser suplida. ¿Ya? Porque podríamos pensar que Jesús se olvidó, se desenfocó, se va a tomar otra ruta, no va a seguir su camino. ¿Y cuántas cosas? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que si Jesús dijo que iba a ir a mi casa o que iba a ir a la casa de Jairo, es porque Él va a llegar. Y si Dios nos dice en esta tarde o en esta noche que Dios sí cumplirá lo que tú estás esperando, que sí Jesús va a llegar a esa necesidad adversa que tú puedas tener, independiente de lo que ocurra en el camino, no debemos olvidar que Él nos ha dicho que Él sí llegará en el momento oportuno. Y como último punto, y en este quiero que podamos resaltar, dice, aprendiendo a escuchar. En los momentos críticos de Jairo, él vio que una multitud era un problema, pero igual persistió. Jairo también vio a una mujer que podría haber sido una causa de desenfoque para Jesús, pero él igual seguía creyendo. Y en ese milagro, fíjense, lo más llamativo, que en ese milagro de la mujer del flujo de sangre, dice que mientras Jesús estaba conversando con él, llegan algunos criados o empleados de Jairo a ese lugar, lo ubican a Jairo porque sabía que iba en rumba, y cuando se acercan a él le dicen lo siguiente, y es lo que encontramos en el versículo 35, dice, mientras él todavía hablaba con ella, ¿quién? Jesús. ¿Con quién? Con la mujer de flujo de sangre. Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Y una mala noticia puede llegar en el momento menos esperado, como así también en el momento más crítico. Por ejemplo, cuando nos hacemos un examen y estamos esperando los resultados y ya hay cierto grado de inseguridad, que de repente te digan, salió maligno, ¿ya? O tus defensas están bajas, o algún pronóstico un poco oscuro, ¿ya? O cuando de repente estás en un hospital y ves a tanto niño con dificultad para respirar, conectados a máquinas, y en ese mismo momento, cuando ves a muchos niños, puede alguien llegar y decirte, tu hijo acaba de tener un accidente, tu hijo está en las mismas condiciones, y pareciera que si ya el ambiente es un poco tenso, un poco triste, y agregar una mala noticia como probablemente podría provocar cualquier tipo de shock así emocional. Entonces pongámonos, o quiero que podamos considerar un poco la situación de Jairo, que para él ya todo lo que estaba haciendo era algo muy distinto a lo que él estaba acostumbrado, y en el momento quizás menos propicio, cuando quizás ya había pasado algunos obstáculos y todavía seguía creyendo, llegan los de su casa y le llegan con una mala noticia diciéndole, tu hija ya está muerta. Quizás como papá, probablemente en su mente dijo, no alcancé. Y qué frustración y dolor puede experimentar un padre cuando todo lo que hiciste no sirvió. Pongámosle, o sea, Jairo dijo, dejé mi orgullo, me arrodillé, caminé, aguanté la presión de la gente, vi el milagro que Jesús hizo en una mujer y estoy aquí a pasos, quizá a metros de llegar a casa, y me llegan con la noticia de que no sirvió para nada. ¿Te has puesto en ese escenario cuando quizás has hecho muchas cosas y de repente te llega una noticia o un diagnóstico o una situación que no estabas esperando y tú dices, ¿y para qué? O sea, no alcancé. Es como cuando te sacáis el 6.9 y no el 7.
Ya, no sé si alguna vez alguien tuvo esa experiencia. O te sacaste el 3.9 y no el 4. ¿Ya? Sí. ¿Cuándo, abuelito? ¿Duele? ¿Eso duele? O como decíamos, pongamos en el otro, cuando te sacáis el 3.9 y no el 4. Esa cosa como que es trágica, ¿ya? O cuando de repente te dijiste, oye, pero si yo le he dado todo a esta persona, sea tu hijo, sea tu pareja, y se acabó. De repente, de la noche, cuando quizás tú ya has vivido varias etapas de tu vida y de repente dices, todo lo que he invertido, todo lo que he hecho, le pedí ayuda a Jesús y para más la cosa se quiebra, se rompe. Entonces pensemos, o sea, era una situación muy, muy triste. O sea, es como, imagínate que esté en la sala del hospital viendo que quizás a un ser querido lo estén reanimando y de repente te digan, no fue posible. Pero tú hiciste todo lo humanamente que podías hacer. Entonces, ¿qué hace Jairo? Probablemente esa noticia tiene que haber desgarrado su corazón, porque como padre tiene que haber luchado para que su hija sanara. Ya lo había hecho, ya había salido de la casa, ya había dejado muchas cosas. Y cuando le dicen, ella ya murió, creo que cuando todos nosotros hemos perdido a un ser querido es un golpe, es indescriptible ese dolor. Entonces como papá, él queda ahí, pero miren lo bello de todas estas circunstancias, que Jesús estaba al lado de él. Y eso marca mucho la diferencia. Cuando, bueno, yo creo que en más de una ocasión usted me lo ha escuchado, cuando reciben la noticia, tienes que ir a tu casa porque algo le pasó a tu mamá. Y cuando en el teléfono me decían, tienes que ir a casa porque parece que tu mamá murió. Uf. Es una noticia que este papá podría haber dicho, mi hija murió. Probablemente le dio un golpe a la guatita, a la cabeza, quizás se arrodilló, pero estaba Jesús. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Lo que hicimos en el relato, le dijo, Jesús oyó lo que le estaban diciendo. Jesús sabe cuando vienen las malas noticias. Jesús sabía que en algún momento alguien te podía llamar o que en algún certificado el médico te iba a decir, la cosa no está bien. Él lo sabe. Pero cuando está Jesús, dice que oyó lo que le dijeron a Jairo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No tengas miedo. Solo ten fe. La fe que había movido a Jairo hasta ese momento de repente, ¡pah!, tiende a quebrarse. ¿Y se te ha quebrado alguna vez la fe? Quizás en un momento crees todo que es posible, que se puede lograr, pero hay algo que de repente viene cuando quizás ve a un ser querido que por más que intentas ayudarlo, no puedes hacerlo. Cuando serías capaz de invertir lo que fuese necesario, de quizás humillarte hasta lo necesario, pero para que esa persona no sufra, y cuando ves que no es posible, se quiebra esa fe. A mí se me ha quebrado en más de una ocasión, cuando uno ha querido lo mejor para ese ser querido y te das cuenta que tú no puedes, se quiebra. Cuando quizás has tenido deuda económica, y has intentado y no resulta y la cosa se quiebra. Y cuando se quiebran las cosas duele, ¿sí o no? Cuando se quiebra esa relación de años, cuando se quiebra esa seguridad que tú tenías, que te la daba tu papá, te la daba tu mamá, te la daba tu pareja, te la daba, no sé, alguien significativo, y se quiebra eso, está Jesús para decirte, no tengas miedo, solo ten fe. Y es como que Él te dijera, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque yo voy a llegar a tu casa. Porque Jairo necesitaba un empuje más. Estaba a pocos metros de llegar a la casa.
Porque dice que Jesús caminó con él y en la casa estaba ya la hija muerta. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, ten fe, solo ten fe. ¿Y a cuántos de nosotros el miedo a veces nos paraliza? El miedo nos impide creer de que Dios pueda actuar. Pero está Jesús para decirte, no tengas miedo, no temas, solamente ten fe. Y a los padres que están aquí, ¿cuántas veces se le ha hecho duro el camino? Y de repente dice, no sé cómo hacerlo, no tengo fuerzas para hacerlo. Se me quebró mi proyecto de vida, se me quebró mi sueño, se nos quebró esa familia que quizás no idílica, porque no hay familia perfecta, pero se te quebró algo emocionalmente. Y es ahí donde Jesús quiere decir, no temas, solo ten fe. ¿Por qué? Porque cuando falta poco para recibir un milagro, las malas noticias pueden llegar. Y es ahí donde necesitamos volver a creer. Cuando la muerte llega, necesitamos seguir creyendo. Cuando la salud no es la mejor, necesitamos seguir creyendo. Cuando el trabajo ya no es lo mejor para ti, te es hostigamiento, te es difícil, necesitamos seguir creyendo. Cuando quizás ves que tu familia, que en un principio éramos, 5, salió uno, salió otro y volvieron a quedar solitos o quedas solita, necesitas volver a seguir creyendo. ¿Me entiendes? Porque en algún momento tu núcleo más cercano o tu seguridad puede que se quiebre. Pero lo que dice Jesús, no temas, no tengas temor, solamente ten fe. Mira, las palabras que Jesús dijo a Jairo provocaron en la vida de este hombre común y corriente valor para enfrentar los llantos, valor para enfrentar el alboroto, valor para enfrentar las burlas y esperanza para ver aquel milagro. ¿Por qué? Porque cuando Jairo llega a la casa, dice que había un alboroto, que todos gritaban, que todos lloraban y le decían, ¿por qué tanto alboroto? Dijo Jesús. La niña, dice, no está muerta, solo duerme. Y cuando él dijo eso, muchos se rieron, dice que se burlaron. Pero ese no temas, solamente ten fe, hizo que Jairo pudiera tener valor. Para que aunque veía que gente lloraba por la muerte de su hijita, Jesús le había dicho que iba a llegar. Que aunque veía que muchos hacían alarde, no, es que la perdiste, murió, se fue, es imposible que vuelva a la vida. Jairo en su mente tenía, no tengas temor, no temas, solo ten fe. Y cuando quizás estaba todo ya preparado para dar inicio a ese momento triste, ¿qué es lo que hace Jesús? Todo fuera. Y hace a sus padres y a 3 de sus discípulos entrar a la pieza y decirle, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y quizás necesitamos escuchar que Jesús le diga a nuestra crisis, Talita, cumi, levántate, salgamos de esa crisis. Mira, cuando nos damos cuenta y llegamos a una situación como Jairo, de darse cuenta que todo lo que él tenía no servía para salvar a su hija, podemos racionalizar de que hay una necesidad de algo. Y ese primer algo es la persona de Jesús. Mira, quisiera que pudiéramos ver un pequeño testimonio de un actor que probablemente usted lo conoce. ¿Podemos volver un poquito, amigo? ¿Devuélvelo un poquito? Para que podamos poner atención. I was out of money, I was out of food, I was out of even government assistance for food. And the only thing I hadn't done at that point was the thing that was left to do, which was to get on my knees and surrender my entire life and my career and everything that I had up to that point over to God, because there wasn't anything I realized I could do on my own. It wasn't until after that moment, it was about almost 6 years ago now, where I just said, Jesus, I surrender myself to you, take care of everything. And that day, I received this incomprehensible financial miracle that changed my life. And then 3 months later, I booked The Chosen. Wow.
Ese es un reel que me topé en la semana y yo dije, se parece a Jairo. ¿Por qué? Porque dice que cuando él ya no tenía nada, dice que se arrodilló y se probó esta oportunidad que era de decir, quiero intentarlo con Jesús. Y mira, para terminar, porque ya estoy terminando, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Has necesitado escuchar la voz de Dios por estos tiempos críticos? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Dónde voy? ¿Se ve difícil? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo le doy solución a lo que estoy viviendo? Si miramos la imagen de Jairo, te hago esta pregunta. ¿Dios estará interesado en animarte cuando las malas noticias llegan? ¿Deberías coincidir conmigo con esta respuesta? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a este mundo para destruirnos o condenarnos, para olvidarnos, para dejarnos a la deriva, sino que vino para salvarnos y para rescatarnos. Hay diversas razones que nos pueden causar desánimo. ¿El camino que llevas se te ha hecho duro? ¿Los desafíos que estás viviendo hoy día se te han hecho más difíciles? ¿Te cuestionas más? ¿Hay más duda de lo que quizás estaba acostumbrado? ¿Las tareas que haces se te han hecho difícil? Como papá, pregunto, ¿se te ha hecho difícil ser papá? ¿Se te ha hecho difícil poder cuidar a los tuyos? ¿Se te hace difícil crear o desarrollar ese vínculo con los tuyos, con tus hijos? Tareas que de repente no son fáciles. Los contratiempos a veces se han hecho más prolongados de lo que nosotros pensamos. Para Jairo, todo ese proceso fue un contratiempo a lo que él necesitaba. Él buscaba un milagro, ¿cierto? Pero hubieron contratiempos. Y hay temporadas de contratiempo. Pero quiero que te quedes con esto. Jesús va rumbo a tu crisis, va rumbo a tu casa, va rumbo a donde está tu hija, o va rumbo a lo que está agonizando hoy en tu vida. ¿Qué está agonizando? ¿Tu fe? ¿Está agonizando algún familiar? ¿Alguien enfermo? ¿Está agonizando la fe de alguno de los tuyos? Porque de repente la fe mengua y puede ocurrir. Pero mira, una de las palabras que en la Biblia podemos encontrar, que se repite muchas veces, dice Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43:1 dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, y pone tu nombre, y formador tuyo, pon tu nombre. Y vuelve a decir, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En las temporadas de contratiempo que tengamos presente, el Señor se está diciendo, no temas. Es decir, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Porque aunque la muerte haya llegado a la vida de esa niña, Dios le estaba diciendo a Jairo, sigue creyendo. Quiero que te pongas de pie un momento. Nuestra fe en toda temporada va a vivir contratiempos. Y a veces en los roles que tenemos como seres humanos, sea como padres, como madres, como hijos, hay contratiempos que de repente nos desajustan. Y en esos contratiempos es Dios que nos quiere decir, no temas, solamente ten fe. Y querida gente, o sea, aquí el Señor no nos está diciendo, te voy a dar todo lo que tú necesitas, te voy a dar la respuesta de aquí a 2 días, 3 días. Cuando Él actúa soberanamente. Fíjense, cuando Jesús sana a la mujer de flujo de sangre, Él escuchó la noticia que recibió Jairo, o sea, escuchó lo que a Él lo desmoronó, escuchó lo que lo quebró, y créeme que Dios sabe cuando a ti te quebraron.
sabe lo que te ha quebrado últimamente, sabe lo que ha provocado que tu fe como que se desinfle. Él lo sabe. Y como Él sabe y escucha todo lo que puede recibir tu mente, porque nuestra mente recibe mucha información, quizás en más de alguna ocasión en tu mente te ha dicho, ¿para qué vivir? Démosle solución de otra forma. ¿Por qué no? Porque nuestra mente tiene muchos ataques, pero en medio de todos esos pensamientos, de todas esas formas que pueden influir en nuestra vida, Dios nos está diciendo, no temas. Lo primero que Dios quiere es calmarte, quiere calmarnos, quiere decirnos que ya no tengas miedo, no temas, no tengas temor. Saca tu mirada de tu realidad, de tu contexto y no temas, enfócate que yo te lo estoy diciendo, no temas. Y después le dice, solo ten fe. Cree en lo que Jesús nos dice, creamos en lo que Jesús nos está diciendo. ¿Para qué? Para que podamos recibir ese milagro. Y yo creo que más de algún padre o más de algún hombre necesita poder seguir escuchando y aprendiendo a escuchar lo que Dios dice a tu vida y no lo que tu mente, tu carnalidad, tu vieja vida o lo que otros puedan estar diciendo de ti. Porque probablemente todo lo que los otros que digan siempre van a ser malas noticias. Y noticias que te tiran a destruir, a matar, a tirar para abajo. Pero si no has escuchado durante mucho tiempo o se te hace raro escuchar que Dios sí te ama, que Dios sí está pendiente de ti, que Dios sí tiene un propósito contigo, es porque realmente en este momento tu fe o tu vida está siendo quebrada. Y es ahí donde Jesús quiere entrar y decirte, no tengas temor, solamente ten fe. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos y poder decirle, Señor, mi vida necesita experimentar este contratiempo desde una manera diferente. De poder creer y decir que Dios sí está contigo, de que Dios sí está contigo y de que Él sí sabe las malas noticias que tú has recibido. Él sí lo escucha, Él sí lo escuchó, Él sí lo vio, Él sí sabe cuando te quebraron, Él sí sabe cuando vino ese momento crítico y es ahora donde necesitamos poder decirle, Señor, habla en mi vida y creamos lo que Dios está diciendo. Quizás hoy yo lo estoy replicando por este micrófono y diciéndote que Dios te dice no temas, pero si estás creyendo en Jesús, estoy segura que lo que estoy replicando va a hacer eco en tu vida porque estás creyendo que no soy yo la que dice, sino que somos solamente mensajeros de lo que Dios está diciendo. Y si Dios nos dice que Él te ama o que Él nos ama, es porque la Biblia lo dice y alguien tiene que comunicarlo, alguien tiene que decirlo. Si que oremos al Señor, pon tu mano en alguien. Si sientes en tu corazón, si quieres atreverte a ser de bendición para otros, si quieres extender y salir de la comodidad en la cual está, anda y dile a alguien, no temas, ten fe solamente, no temas, ten fe solamente porque alguien necesita impulsar al otro. Si que oremos al Señor, coloca ahí tu mano en alguien, coloca, abraza, anima, no por tu carisma, sino por lo que Dios tiene en la vida de otra persona. ¿Hay algún papá? Debe haber algún papá que necesita aliento. Debe haber algún papá que necesita en esta hora un cambio. Debe haber algún papá que se siente solo. Debe haber algún papá, algún hombre que quizás no está conforme con lo que ha hecho. Y quizás la culpa viene a la cabeza y dice, lo hice mal, no puedo lograrlo. Quizás algún papá que diga, podría haberlo hecho mejor. Se me fue el tiempo, no pude hacerlo cuando era el momento oportuno. Pero no importa, nadie es perfecto, pero lo que Dios sí nos dice, no temas, solamente ten fe. No temas, solamente ten fe. Quizás a más de alguien le ha tocado ser los dos roles. Le ha tocado ser el papá, le ha tocado ser la mamá, le ha tocado ser el guardián, le ha tocado ser el proveedor, le ha tocado ser el sustentador, le ha tocado ser el brazo fuerte. Quizás te ha tocado ser el agente reconciliador. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en roles que no nos corresponden? ¿Te ha tocado ser el hermano mayor? ¿Te ha tocado ser el vaso frágil? ¿Te ha tocado ser la
mente y los pasos firmes para decir, esto se debe hacer de esta manera. Pero no importa, el Señor dice, no temas, solamente ten fe. No temas, no temas, porque tu crisis de alguna u otra forma, Dios va a llegar a ese lugar. Dios sí va a llegar a ese lugar, que Él sí tiene una palabra que puede levantar muertos. Él sí tiene una palabra que puede decirle a esa crisis, a esa niña que tú tienes, decirle, Talita Kumi, levántate. Tú necesitas recuperar a tu hija. Si lo que tú necesitas es recuperar a tu hijo, recuperar a tu esposo, recuperar a alguien significativo, permite que Dios la llame y no tú. Crea esa palabra en la cual dice, levántate, levántate, levántate y come. Permite que el abrazo del Padre venga en esta hora y te dé aliento para seguir creyendo, aún en el momento crítico, aún en el momento hostil, aún cuando no hayan fuerza, aún cuando la mala noticia pareciera que no hay oportunidad para Cristo, o cuando Cristo entra en nuestra vida, sí hay una oportunidad. Hay gente enferma que necesita una oportunidad. Hay gente enferma que necesita volver a caminar. Hay gente enferma que necesita volver a sonreír. Hay jóvenes, hay adultos, hay hombres, mujeres que necesitan volver a creer que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Creer de que somos amados. Creer que no somos alguien que ya pasó de moda. Acércate y abraza. Por favor, acércate y abraza. Mira a tu alrededor, a tus ojos y bendice, bendice, porque Dios nos ha llamado a bendecir, porque Dios nos ha llamado a alentar. Sigue creyendo cuando la noticia esté al revés. Sigue creyendo, gente linda. Dios te dice, sigue creyendo, porque el milagro sí va a ocurrir. Sigue creyendo que no es que las circunstancias te hablan. Tu destino es otro, y por medio de la escritura, por medio de la palabra, podemos encontrar ese milagro ahí en el cuarto. Solamente Jesús, los padres y los discípulos. No necesitamos tantos testigos. Solamente Jesús metiéndose a nuestro cuarto con alguien que haya creído. Jairo se acercó con Jesús hacia el lugar donde su hija estaba muerta, con fe. Tengamos esa actitud, gente linda. Oh bendito Padre Celestial, derrama de tu manto sobre nosotros. Crea en nosotros esa atmósfera paternal en donde podemos sentirnos seguros y confiados de que tú actuarás, de que tú harás, de que tú te moverás. Sigamos creyendo, sigue creyendo en lo que Dios. Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar tu presencia y hace ascender tu poder a los que estamos aquí. Decláralo. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dilo fuerte. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás, lo que harás amén, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, y precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¿Cuánto puede levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, recibe la gloria, recibe la honra? Hoy tu palabra nos invitó a volver a creer, a seguir creyendo en tus promesas, aunque la respuesta tarde no significa que tú no estás obrando, sino que creemos con mayor fuerza, con mayor certeza de que tú harás en mi vida. Dile al Señor: yo sé que tú harás, yo sé que tú harás en mi vida, yo sé que tú harás en mi familia, en mi sanidad. ¡Aleluya! Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, y precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, y precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, Él recibe toda la honra, y precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso y precioso Hijo de Dios. Toda la gloria y recibe toda la honra, y precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, Señor, en mí, Señor. Creemos en lo que harás, creemos en tu poder, Jesús, creemos en tu amor, creemos en tu obrar, que seguirás haciendo, Jesús, en medio de tu iglesia, Señor. Padre, creemos que tú seguirás haciendo, que tú seguirás obrando en medio de CFR, en medio de cada vida, en medio de cada uno de los que ha podido llegar hasta este lugar, en medio de los que irás añadiendo también en medio de nuestro.
Padre, te adoramos, te damos la gloria a ti, Jesús. Eres el Rey, eres el Salvador y no hay otro como tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu obrar. Te adoramos, Jesús. Santo. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Creemos en ti, Jesús. Como iglesia estamos celebrando nuestro evento Ser Papá y también hemos querido colocarle o seguir añadiéndole alegría a este tiempo. Ya hay una especie de coreografía que hemos preparado, ya, con algunos, con los que se pudieron ahí conectar, pero hay mucho corazón, hay mucho deseo de alegrar sus caras, de seguir añadiéndole valor y creemos que es una hermosa oportunidad también para nuestros hermanos más pequeños de la iglesia, en donde podemos ahí a través de, bueno, pretendemos hacer arte, ¿ya? Con el buen sentido, pretendemos hacer arte, así que ahí la intención está. Así que vamos a... Todos los paparazzi, por favor, tomen su lugar, ya que aquí hay muchos paparazzi, ¿ya? Pero vamos a dar inicio a esta hermosa canción que se llama, los dejo ahí, Pura Alegría. Ahí los dejo, pura alegría, ¿ya? Desde que yo te encontré, mi vida es pura alegría. Ay, es pura alegría y qué bueno es. Tú sabes lo mucho que me gusta tu compañía. Es que tu compañía, qué buena es. Contigo yo encontré todo lo que no tenía. Algo tan especial que a veces ni lo entendía. De lo que me perdí cuando no te conocía. Porque tu amor, qué bueno. Tenía algo tan especial que a veces ni lo entendía. De lo